El diezmo es un fraude. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo Ricardo Arjona en la canción Jesús Verbo no sustantivo. Te voy a hablar un poquito acerca del diezmo. La primera vez que leí acerca del diezmo, tú también lo has leído, fue un escenario donde Abraham estaba en pleito para libertar a su pariente Lot. Entonces, en medio de la guerra, una vez que él obtiene la victoria, sale un sacerdote llamado Melquisedec, y Abraham salió a recibirlo y le dio el diezmo de lo que tenía. Léaselo en Génesis capítulo 14. Lo que quiere dejar dicho que esa era una tradición muy antigua. ¿Qué pasa? Cientos de años después, cuando Dios liberta al pueblo de Israel y se divide en la tierra, hubo una tribu que Dios no le dio tierra porque Dios apartó esa tierra para los trabajos sacerdotal, para los trabajos de administración del sacerdocio, que fue la tribu de Leví. Entonces Dios instituyó el diezmo y otras opciones para que esa familia se dedicara a tiempo completo a lo que era la labor sacerdotal. Era una tribu completa. La tribu de Leví no tuvo tierra. Entonces, ¿de qué vivía Leví? Del diezmo que daban las otras tribus que Dios ordenó que dieran. Era como si fuera un impuesto. Y si usted lo pone, lo analiza, era un impuesto justo, porque aquí en los países nuestros, uno paga hasta más de un 30 y pico, hasta un 40% de impuestos a los gobiernos. Cuando Malaquías dice que tú me has robado por el diezmo y las ofrendas, es que, según los analistas, dice que en ese tiempo los judíos o el pueblo de Dios había dejado de diezmar y la tribu de Leví comenzó a tener serios problemas financieros. En la etapa moderna, la iglesia contemporánea ha apropiado el diezmo para el medio de su sostén ministerial, tanto los concilios como la iglesia. ¿Cuál es el tema? El tema es que un concilio o una iglesia que le dé un seguimiento práctico y que tenga un protocolo de cómo distribuir su finanza no tiene cuestionamiento. Una iglesia que haga su trabajo en la comunidad, un pastor preparado que haga su trabajo en la comunidad dando asistencia, consejería pastoral, la gente dice, ese es un buen pastor. Pero ¿cuál es el caso? El caso está que la mayoría de asambleas liberales que usan el diezmo, se está usando el diezmo para un solo ministerio, para una sola persona, y resulta que a veces esa persona, en su mayoría de casos, no tiene un plan financiero de la iglesia y no se distribuye la finanza de la iglesia con transparencia. Ese es el problema. Ese es el problema, y se lo estoy hablando con toda sinceridad. Incluso hay asambleas de fe que no aguantan una auditoría. Y también hay obreros que instan a la iglesia a ser fiel y ellos no son fieles ni al concilio. Entonces, ¿qué sucede? Aparte de eso, que tenemos hoy en día con el asunto del evangelio de la prosperidad, ministros que te muestran una vida de opulencia que no es cristiana, no es normal, porque llamado al ministerio es un llamado al servicio. Usted no está llamado para hacerse rico con la fe, no señor. Usted está llamado para servir, para tener un ministerio al servicio de la iglesia y la sociedad. Entonces, ¿cuál es el caso? Que una iglesia, por lo menos, que distribuya su finanza con equidad, como la mayoría de movimientos que yo conozco organizados, que tienen su distribución, le tienen lo que es la asignación pastoral, lo que es la asignación al departamento de educación y lo que son las diferentes asignaciones, y no va a haber problema. No hay problema, como dice el haitiano. Más sin embargo, le digo que hay una distorsión en lo que es la economía de varios ministerios que han enseñado que el diezmo es exclusivo del ministro que ministra, y no es así. La finanza de la iglesia no se maneja así.
Y si usted lo va a extrapolar como usted lo extrapola en Malaquías, que usted es un ladrón porque no diezma para que haya alimento en casa, pues entonces usted tiene que entender que ese término, para que haya alimento en casa, no está refiriendo exclusivamente a la casa de un obrero o de un ministro, sino todo el que ministra en el altar. De manera que ese es un tema muy espinoso y a la gente no le gusta que se trate, pero hay que tratarlo porque las asambleas de fe tienen que transparentar su finanza para que nos evitemos los cuestionamientos que tiene la sociedad de gente que no saben ni el ABC de la Biblia, que nunca se sometieron a cobertura ministerial en su iglesia, forman una iglesia independiente y hoy viven a costilla de los más pendejos, excusándome la expresión. Así no, así no. Siempre hemos sido partícipes. Un sacerdote dura 12 años estudiando para ejercer el sacerdocio. Cuando sale a trabajar por la comunidad. Un pastor de una iglesia tradicional dura 5 y 10 años preparándose para servir a la comunidad. Hoy en las iglesias liberales tenemos obreros que nunca fueron formados, que nunca se sometieron a un concilio y que se pelearon con el pastor y formaron su propia iglesia y ellos ponen las reglas así, no. De manera que ese término, para que haya alimento en casa, nosotros creemos en una iglesia saludable. Creemos en una iglesia que sostiene y que invierte la finanza en el desarrollo humano de la iglesia, en el desarrollo de la colectividad y la comunidad. ¿Que no te gustó el mensaje? No me sintonice.